Fue solo una frase, una simple frase dicha con la inocencia característica de mis nietos, pero que cayó sobre mí como un balde de agua fría en pleno invierno madrileño. «¿Pero tú siempre pagas, y abuela? ¿Por qué ahora no?». La pregunta de Lucía, mi nieta de 23 años, quedó suspendida en el aire del restaurante mientras el camarero, incómodo, fingía arreglar algo en la mesa contigua esperando que resolviéramos la situación. Lucía me miraba con una mezcla de confusión y ligera indignación, como si acabara de romper algún tipo de contrato tácito entre nosotras. Habíamos salido a cenar para celebrar que había conseguido su primer trabajo como arquitecta, después de años de universidad financiados en gran parte por mí. El restaurante italiano era uno de nuestros favoritos, con manteles a cuadros rojos y blancos, y esa pasta al pesto que tanto le gustaba desde pequeña. No era un lugar lujoso, pero tampoco barato. La cuenta de 87 euros para las dos reflejaba una celebración con todos los honores: entrantes, platos principales, postre y una botella de vino. «Lucía, cariño», le respondí intentando que mi voz no delatara el nudo que empezaba a formarse en mi garganta. «Es tu primer sueldo. Ya tienes ingresos propios y yo... Bueno, pensé que podríamos dividir la cuenta. No es nada del otro mundo». Mi nieta arrugó ligeramente el entrecejo. A sus 23 años, con su cabello castaño recogido en un moño improvisado y vestida con ese traje nuevo que se había comprado para impresionar en su primer día de trabajo, seguía teniendo ese gesto de niña pequeña cuando algo la contrariaba. El mismo gesto que ponía cuando a los 7 años le decía que ya era hora de irse a la cama. «Pero, abuela, no entiendo. Tú siempre has pagado todo, desde que tengo memoria. Las cenas, los regalos de Navidad, mis libros de la universidad. Es como... tu cosa, ¿sabes?». Hizo un gesto con la mano como intentando ilustrar lo obvio. «Además, apenas he cobrado mi primera nómina y tengo que pagar el alquiler». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era enfado. No, era una tristeza profunda mezclada con una revelación tardía. ¿Era así como me veía mi familia? ¿Como un monedero andante? ¿Un cajero automático con arrugas y olor a perfume de lavanda? ¿Mi cosa?, repetí bajando la mirada hacia mi plato ahora vacío donde quedaban los restos de la salsa de mi lasaña. «¿Crees que pagar es mi cosa?». El camarero, percibiendo la tensión, se había alejado discretamente. En las mesas cercanas, otras familias conversaban animadamente, ajenas al pequeño terremoto emocional que estaba experimentando. «Bueno, sí», respondió ella con naturalidad, como quien señala que el cielo es azul. «Siempre lo has hecho. Mamá dice que es tu forma de demostrar cariño, que te hace feliz, que después de lo que pasaste de joven, te gusta asegurarte de que a nosotros no nos falte nada». La menciona «lo que pasé de joven» me transportó brevemente a mi infancia en un pequeño pueblo de Asturias, a la escasez, a las largas horas de trabajo en el campo junto a mis padres, a cómo juré que mis hijos y mis nietos nunca conocerían lo que era irse a la cama con hambre o tener que abandonar los estudios por falta de recursos. Pero eso había sido hace más de 6 décadas. Mi vida ahora era diferente. Yo era diferente. Viuda desde hacía 5 años, con una pensión ajustada después de haber trabajado como maestra de primaria durante 40 años, y con problemas de artrosis que cada día me recordaban más mi edad. «Elena, ¿estás bien?». La voz de Lucía me devolvió al presente. Me di cuenta de que llevaba varios segundos en silencio, con la mirada perdida. «Sí, cariño», mentí forzando una sonrisa. Solo estaba pensando. Respiré hondo y saqué mi monedero gastado del bolso. Con movimientos deliberadamente lentos, extraje un billete de 52 de 20. «Yo invito hoy», dije finalmente, dejando el dinero sobre la pequeña bandeja plateada que contenía la cuenta. «Es tu celebración, después de todo». Lucía sonrió aliviada, como si el orden natural del universo se hubiera restablecido. «Gracias, y abuela. Sabía que estabas bromeando con lo de dividir la cuenta». Rió, guardando su propia cartera intacta en el bolso. «El mes que viene te invito yo, cuando cobre el segundo sueldo, ¿vale?». Asentí, sabiendo perfectamente que esa invitación probablemente nunca se materializaría, no por mala intención de mi nieta, sino porque así funcionaban las cosas en mi familia desde hacía décadas.
La abuela Elena siempre pagaba. Era mi cosa, mi identidad reducida a mi capacidad de abrir el monedero. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi apartamento silencioso del barrio de Chamberí, observé mi reflejo en el espejo del baño. Las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello blanco que ya hacía tiempo había dejado de teñir, las manos con manchas de la edad y nudillos ligeramente deformados por la artritis. ¿Cuándo me convertí en esto? Me pregunté mientras me aplicaba crema hidratante en el rostro con movimientos mecánicos. ¿Cuándo dejé de ser Elena, la mujer con sueños propios, para convertirme simplemente en la abuela, cuyo único valor parece residir en su disposición a pagar? Me metí en la cama y, por primera vez en mucho tiempo, lloré hasta quedarme dormida. No por el dinero de aquella cena, sino por la súbita comprensión de que, en mi afán por dar a mi familia todo lo que yo no tuve, quizás había contribuido a crear una dinámica que ahora me aprisionaba. Esa noche tomé una decisión. Las cosas tenían que cambiar. Yo necesitaba cambiar. Pero después de 72 años viviendo de cierta manera, sabía que no sería fácil, ni para mí, ni para ellos. Lo que no imaginaba era que este pequeño incidente de la cuenta compartida sería solo el principio de un terremoto familiar que sacudiría los cimientos de relaciones que yo creía sólidamente establecidas. La mañana siguiente al incidente del restaurante me desperté con los ojos hinchados y una determinación nueva. Preparé mi café como cada día, negro, con una cucharadita de azúcar, y me senté en mi pequeño balcón desde donde se veía la calle Gaztambide, en plena efervescencia matutina. Los estudiantes se dirigían a la Universidad Complutense, los trabajadores caminaban apresurados, y los dueños de los pequeños comercios levantaban sus persianas metálicas anunciando el inicio de la jornada. Mi apartamento, aunque modesto, era mi refugio. Después de la muerte de Ramón, mi marido, había decidido vender la casa familiar de 3 habitaciones en la que habíamos criado a nuestros hijos y mudarme a este piso más pequeño y manejable. Mis hijos, Martín y Sofía, se habían opuesto inicialmente. ¿Cómo vamos a reunirnos todos allí en Navidad? ¿Dónde dormirán los nietos cuando vengan a visitarte? Preguntas que escondían. Ahora lo veía claramente. La incomodidad ante la idea de que ya no dispondrían de un espacio gratuito para reuniones familiares. Tomé un sorbo de café mientras abría la carpeta azul que guardaba en el cajón de mi escritorio. Allí estaban, organizados meticulosamente, todos mis extractos bancarios de los últimos 2 años. Siempre había sido ordenada con las cuentas, una costumbre adquirida durante los años de escasez. Ramón solía bromear diciendo que yo podría haber sido ministra de Economía. Repasé los movimientos, la ayuda para la entrada del piso de Martín, los recibos mensuales del máster de periodismo de Ana, mi nieta mayor, los pagos de la Universidad de Lucía, regalos de cumpleaños, navidades, viajes familiares. La lista era interminable. La revelación fue demoledora. En los últimos 2 años había gastado casi el 40% de mis ahorros en ayudar a mi familia. Ahorros que habían sido fruto de décadas de trabajo duro y privaciones personales. A este ritmo, en menos de 5 años no me quedaría nada. ¿Y después qué? ¿Depender de la caridad de esos mismos hijos y nietos a quienes había mal acostumbrado? El timbre del teléfono interrumpió mis cálculos. Era Sofía, mi hija. «Mamá, ¿cómo estás? Lucía me contó que cenasteis ayer». Su voz sonaba animada, inconsciente del torbellino emocional que me agitaba. «Sí, fuimos al italiano ese que tanto le gusta», respondí, intentando que mi voz sonara normal. «¿Todo bien? Te noto algo rara». Sofía siempre había sido perceptiva. De mis 2 hijos, era quien más se parecía a mí en carácter, aunque físicamente era el vivo retrato de su padre. «Estoy bien», mentí. «Solo un poco cansada. La artrosis, ya sabes». «Hablando de eso», hizo una pausa, y supe inmediatamente que venía algún tipo de petición. «Este fin de semana Gabriel tiene un torneo de fútbol en Toledo, y yo tengo que cubrir un evento para la revista. Me preguntaba si podrías quedarte con Emma desde el viernes por la tarde hasta el domingo. Sé que es mucho pedir, pero Emma, mi nieta de 11 años, era un torbellino de energía. La adoraba, pero cuidarla todo un fin de semana, con mi artrosis cada vez más dolorosa,
No era tarea fácil. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Sofía continuó. También, ya que vas a tener que hacer compra para dos, ¿te importaría que te enviara una lista? Emma está en esa edad en que solo come ciertas cosas. Ya sabes cómo son los preadolescentes. Sentí que algo se tensaba dentro de mí. No solo me pedía que cuidara de Emma durante 3 días, sino que también esperaba que yo corriera con todos los gastos adicionales. Como siempre, como si fuera lo más natural del mundo. Pensé en la conversación con Lucía, en la carpeta azul con los extractos bancarios, en mi determinación matutina. Lo siento, Sofía, pero este fin de semana no puedo. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Un silencio atónito se instaló al otro lado de la línea. En 43 años, jamás le había dicho que no a ninguna petición relacionada con mis nietos. ¿Cómo que no puedes? Su voz reflejaba genuina incredulidad. ¿Tienes algún compromiso? Un compromiso. Casi quise reír. En la mente de mi hija, aparentemente, yo no tenía vida propia que pudiera interferir con sus necesidades. Sí, respondí con firmeza. Tengo planes. ¿Qué planes? Insistió, su tono oscilando entre la preocupación y la ligera irritación. Sentí una punzada de culpa, pero me mantuve firme. Planes personales, Sofía. Además, aunque pudiera, creo que tendríamos que hablar sobre los gastos. Mi pensión no es infinita. El segundo silencio fue aún más largo que el primero. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Nunca te ha importado ayudarnos. Siempre has dicho que tu mayor alegría es poder darnos lo que tú no tuviste. Sus palabras, aunque ciertas, ahora me sonaban como un recordatorio de la prisión emocional que yo misma había construido. Estoy perfectamente bien, respondí. Solo estoy empezando a ser consciente de mis límites, tanto físicos como económicos. ¿Es por lo de la cena con Lucía? Me dijo que te comportaste de forma extraña, queriendo dividir la cuenta, así que ya lo sabía. Las noticias volaban en mi familia cuando se trataba de cualquier desviación de mi papel establecido. No es por ninguna cena, Sofía. Es por años de establecer una dinámica que ya no puedo sostener. Respiré hondo. Te quiero. Adoro a mis nietos. Pero necesito poner algunos límites. ¿Límites? Repitió como si la palabra fuera en un idioma extranjero. Mamá, somos familia. Las familias se ayudan. Papá siempre... Tu padre no está aquí. La interrumpí sintiendo una punzada de dolor al mencionar a Ramón. Y yo ya no tengo 60 años. Ni su pensión sumadas a la mía. Las cosas han cambiado. La conversación terminó en un tono agridulce, con Sofía claramente desconcertada y yo sintiendo una mezcla de culpa y liberación. Quedamos en hablar más adelante, cuando ambas estuviéramos más calmadas. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante varios minutos. Acababa de hacer algo inédito. Había priorizado mis necesidades por encima de las de mi familia. Un acto que para muchos sería normal, pero que para mí representaba una pequeña revolución personal. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco y poner en orden mis pensamientos. Las calles de Madrid en primavera tenían ese encanto especial, con los árboles florecidos y un sol que calentaba sin abrasar. Mientras caminaba por el Parque del Oeste, mis pensamientos viajaron 50 años atrás, a aquella pequeña casa en Asturias donde crecí. Recordé a mi madre, Carmina, trabajando de sol a sol, primero en el campo y luego como asistenta en casas ajenas. Mi padre, enfermo crónico desde que yo tenía memoria, apenas podía contribuir económicamente. Éramos pobres, de esa pobreza digna pero implacable, que marcaba cada decisión, cada comida, cada prenda de ropa. Tú estudiarás, Elena, me decía mi madre mientras sus manos agrietadas fregaban suelos que no eran los nuestros. Tú tendrás una vida mejor. Y estudié, contra todo pronóstico, convirtiéndome en la primera persona de mi familia en obtener un título universitario. Cuando me casé con Ramón y tuvimos a Martín y a Sofía, juré que mis hijos nunca conocerían la escasez. Trabajé como maestra. Ahorramos. Nos privamos de lujos. Todo para que ellos pudieran tener oportunidades. Y lo logramos. Martín se convirtió en ingeniero. Sofía en periodista. Ambos con carreras estables, casas propias, vidas cómodas. Pero en algún punto del camino,
Mi deseo legítimo de ayudar se había transformado en una obligación tácita. Y ahora, a mis 72 años, me encontraba atrapada en un papel que yo misma había escrito, interpretado y dirigido. Me senté en un banco del parque, observando a una joven madre que jugaba con su hijo pequeño. El niño reía mientras ella lo lanzaba al aire y lo recogía en un abrazo. Me recordó a mí misma con Martín, décadas atrás. ¿En qué momento el dar se había convertido en una carga en lugar de una alegría? ¿Cuándo había empezado a sentir resentimiento en lugar de satisfacción? ¿Y cómo podía ahora, después de tantos años, reescribir este guión sin herir a quienes más amaba? No tenía respuestas claras, pero sabía que el incidente de la cuenta con Lucía había sido solo el principio. La conversación con Sofía confirmaba que me esperaba un camino difícil. Cambiar patrones familiares establecidos durante décadas no sería sencillo. Una revolución a los 72, pensé con una sonrisa irónica mientras me levantaba del banco. Quizás era tarde para muchas cosas, pero no para recuperar mi dignidad económica y establecer relaciones más equitativas con mi familia. Con esa determinación renovada, regresé a casa. Esa tarde tenía una cita en el centro de mayores del barrio. Hacía tiempo que la trabajadora social me había invitado a unirme a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían semanalmente. Siempre había declinado, demasiado ocupada con mis obligaciones familiares, pero hoy, por primera vez, sentía curiosidad. Quizás otras mujeres como yo tenían sus propias historias de límites y liberaciones tardías. Mientras preparaba mi bolso para salir, sonó el teléfono nuevamente. Era Martín, mi hijo. Seguramente Sofía ya le había contado sobre nuestra conversación. Respiré hondo antes de contestar, preparándome para la segunda batalla del día. La revolución de Elena acababa de comenzar. La llamada de Martín fue exactamente como esperaba. Una mezcla de preocupación fraternal y control apenas disimulado. «Mamá, Sofía me ha contado que no te encuentras bien. ¿Has ido al médico? ¿Necesitas que te acompañe?» Martín, mi primogénito, siempre había sido protector. A sus 45 años, con su vida perfectamente estructurada como ingeniero en una multinacional, abordaba los problemas familiares como si fueran ecuaciones. Identificar la variable desconocida, aplicar la fórmula correcta, obtener el resultado deseado. «Estoy perfectamente bien de salud, hijo», respondí mientras terminaba de arreglarme para ir al centro de mayores. «Lo que le dije a tu hermana no tiene nada que ver con estar enferma». «Entonces, ¿qué ocurre? Sofía dice que te negaste a cuidar de Emma este fin de semana. Nunca habías hecho eso antes. Nunca habías hecho eso antes». Esa frase resumía precisamente el problema. «Martín, tengo 72 años. He dedicado mi vida entera a cuidar de vosotros. Y ahora de vuestros hijos. ¿Es tan extraño que por una vez tenga otros planes?» «¿Qué planes?», preguntó con el mismo tono incrédulo que había usado Sofía. Respiré hondo, conteniendo la irritación. «Voy a un grupo en el centro de mayores», confesé. «Y no es un grupo de punto ni de baile para ancianos. Es un grupo de mujeres que hablan sobre sus vidas, sus experiencias». Un breve silencio al otro lado de la línea. Eso está bien, mamá». Su voz sonaba artificialmente entusiasta, como cuando felicitaba a su hijo por un dibujo mediocre. «Me alegra que socialices con gente de tu edad. Gente de tu edad. Como si hubiera una barrera invisible que separara mi mundo del suyo. Como si a los 72 años solo pudiera relacionarme con otros ancianos en una especie de reserva generacional. Martín, además del grupo, hay otro asunto que quiero discutir contigo y con tu hermana. Preferiría hacerlo en persona. ¿Podríamos vernos la próxima semana? Sin los niños. Por favor. ¿Es algo grave?» Su tono cambió a uno de genuina preocupación. «¿Seguro que no estás enferma?» «No estoy enferma», afirmé con firmeza. «Solo necesito hablar con vosotros sobre algunas cosas que han estado en mi mente últimamente. Quedamos para cenar el miércoles siguiente en mi apartamento». Después de colgar, terminé de prepararme y salí hacia el centro de mayores, ubicado a unas calles de mi casa. El edificio, recientemente renovado, poco tenía que ver con la imagen estereotipada de un centro para ancianos. Espacios luminosos, actividades diversas y, sobre todo,
Un ambiente que trataba a los mayores como adultos funcionales y no como niños en el ocaso de sus vidas. María José, la trabajadora social que me había invitado repetidamente al grupo, me recibió con una sonrisa cálida pero sin exageraciones. Era una mujer de unos 50 años, con ese tipo de presencia serena que inspira confianza inmediata. «Me alegra mucho que hayas venido, Elena», dijo mientras me guiaba por un pasillo decorado con obras de arte creadas por los usuarios del centro. «El grupo ya está reunido. Son 7 mujeres, todas más o menos de tu edad, aunque con historias muy diferentes. No sé si encajaré», confesé, sintiendo una repentina inseguridad impropia de mí. «Nunca he sido muy de grupos. No hay que encajar», respondió ella con sencillez. «Solo escuchar y hablar si te apetece. No es terapia, aunque a veces lo parezca. Es un espacio para compartir». La sala era acogedora, con sillones dispuestos en círculo y una mesita central con agua, café y algunas galletas. Las mujeres, de edades similares a la mía, conversaban animadamente. Me sorprendió la diversidad del grupo, desde una mujer con aspecto de ejecutiva jubilada hasta otra con un estilo bohemio, que no habría desentonado en un concierto de los años 70. María José me presentó y todas me saludaron con naturalidad, sin esa curiosidad invasiva que a veces muestran los grupos cerrados ante un nuevo miembro. Me senté junto a una mujer llamada Pilar, que me ofreció una taza de café. «Es tu primera vez, así que solo escucha si quieres», me dijo en voz baja. «Mi primer día estuve callada como una tumba. Ahora no hay quien me calle», añadió con una risa franca. El tema de la sesión, por una coincidencia que casi parecía premonitoria, eran límites familiares en la tercera edad. Una mujer llamada Carmen, pulcramente vestida con un traje de chaqueta que revelaba su pasado como directiva, comenzó compartiendo su experiencia. «Mi hija daba por sentado que, al jubilarme, mi tiempo le pertenecía», explicó. «De repente, era la niñera oficial, la cocinera de las reuniones familiares, el taxi de los nietos. Tardé 2 años en atreverme a decir no. Casi me cuesta mi relación con ella. Las historias se sucedieron. Luisa hablaba de cómo sus 3 hijos asumían que ella financiaría las vacaciones familiares cada verano. Dolores relataba cómo había vendido su casa para ayudar económicamente a sus hijos durante la crisis, solo para descubrir años después que uno de ellos se había comprado un coche de lujo mientras ella vivía en un piso de alquiler. Me sorprendió la honestidad cruda con que estas mujeres hablaban, sin dramatismos pero también sin edulcorar sus experiencias. Más aún me sorprendió reconocerme en tantas de sus historias. Cuando llegó mi turno, dudé un momento. Pero algo en el ambiente de confianza y en las miradas empáticas me animó a hablar. Les conté sobre el incidente de la cuenta con Lucía, sobre la llamada de Sofía, sobre mi reciente descubrimiento de cuánto había gastado en mi familia en los últimos años. Hablé de mi infancia de escasez, de mi promesa de dar a mis hijos lo que yo no tuve, y de cómo ese deseo legítimo se había transformado en una dinámica familiar desequilibrada. «Lo peor», concluí, «es que no sé cómo cambiar esto sin que parezca que de repente he dejado de quererles, como si mi amor se midiera en euros». Las cabezas asintieron comprensivamente. «Es el síndrome de la abuela cajero automático», dijo Pilar, provocando risas de reconocimiento. «Todas hemos pasado por eso en mayor o menor medida. Lo difícil no es establecer límites», añadió Carmen. «Lo difícil es mantenerlos cuando tus hijos ponen cara de cachorro abandonado o te dicen que nunca antes te habías negado a solo ayudarles». Durante la siguiente hora, escuché consejos prácticos, anécdotas inspiradoras y también historias de fracaso. No todas habían logrado reequilibrar sus relaciones familiares, pero todas habían intentado al menos recuperar cierto control sobre sus vidas y sus finanzas. Al terminar la sesión, me sentía extrañamente ligera. Por primera vez en mucho tiempo, había puesto en palabras sentimientos que ni siquiera me había atrevido a reconocer ante mí misma. Y, lo más importante, había descubierto que no estaba sola en esta experiencia. María José se acercó mientras nos despedíamos. «¿Qué te ha parecido?» «Revelador», respondí con sinceridad. «Y aterrador, si soy honesta. Porque ahora que he visto el problema claramente, no puedo seguir ignorándolo». Ella asintió, comprensiva.
El miércoles que viene hablamos sobre estrategias concretas para renegociar esas dinámicas familiares. Si te interesa, claro, aquí estaré, aseguré. Caminé de regreso a casa con la mente llena de nuevas ideas y perspectivas. El atardecer madrileño teñía el cielo de tonalidades doradas y rojizas, un espectáculo que normalmente habría admirado. Pero mi atención estaba centrada en los días venideros, especialmente en la cena con mis hijos. La noche del miércoles llegó demasiado pronto. Había preparado uno de mis guisos especiales, cocido madrileño, el favorito de Martín desde la infancia, y dispuesto la mesa con esmero. No por obligación, me recordé a mí misma, sino porque genuinamente disfrutaba cocinando para mi familia. El problema no era dar, sino dar sin límites. Dar por obligación, dar hasta quedarme vacía. Sofía llegó primero, con un ramo de flores que depositó en mis manos con un beso. Su gesto era sincero, pero no pude evitar notar que las flores probablemente habían sido compradas en la floristería de la esquina, la misma donde yo compraba regularmente. En otras palabras, eran flores pagadas con mi dinero, mediante la asignación mensual que llevaba años dándole para gastos. Una asignación que ella, a sus 43 años, y con un trabajo estable como periodista, seguía aceptando como algo natural. Martín llegó poco después, cargado con una botella de vino. Al menos él lo había comprado con su propio dinero, pensé, y luego me reproché ese pensamiento mezquino. No se trataba de contabilizar cada euro, sino de establecer una relación más equilibrada y respetuosa. La cena transcurrió con la habitual conversación familiar, anécdotas de los nietos, comentarios sobre el trabajo, alguna discusión leve sobre política. Pude notar, sin embargo, la tensión subyacente. Mis hijos intercambiaban miradas, anticipando el tema que yo había anunciado. Finalmente, mientras servía el café, Martín no pudo contenerse más. «Bueno, mamá, ¿de qué querías hablarnos? Nos tienes en ascuas desde hace una semana». Respiré hondo. Había ensayado mentalmente este momento, pero ahora que había llegado, sentía la boca seca y las manos ligeramente temblorosas. «Quiero hablaros de dinero», dije directamente. «De mi dinero. De cómo lo gasto y de cómo, sin darme cuenta, hemos creado una dinámica que ya no es sostenible para mí». La cara de sorpresa de ambos habría sido cómica en otro contexto. «¿Dinero?», repitió Sofía. «Mamá, si estás preocupada por tu pensión, sabes que tanto Martín como yo podemos...». «No necesito que me deis dinero», la interrumpí. «Al contrario, necesito dejar de dároslo, o al menos reducir significativamente la cantidad». Un silencio absoluto se instaló en el comedor. Martín dejó su taza de café suspendida a medio camino entre la mesa y sus labios. Sofía me miraba como si de repente hubiera comenzado aquí a hablar en un idioma extraterrestre. «No entiendo», dijo finalmente Martín, colocando la taza con cuidado sobre la mesa. «¿Estás teniendo problemas económicos? ¿Por qué no nos lo habías dicho antes?» «No es eso», respondí, sintiendo que cada palabra pesaba una tonelada. «Mi pensión es suficiente para mis necesidades básicas. El problema es que desde hace años estoy gastando mis ahorros en ayudaros a vosotros y a vuestros hijos. Ahorros que necesitaré si algún día tengo que contratar a alguien que me cuide o hacer frente a gastos médicos importantes». «Pero mamá», intervino Sofía, con el ceño fruncido, «si alguna vez necesitas que alguien te cuide, lo haremos nosotros. Somos familia». Casi sonreí ante su ingenuidad. Realmente creía que ella, con su trabajo a tiempo completo y sus 2 hijos, ¿podría cuidar de una anciana dependiente? ¿O que yo querría ser esa carga para ellos? «Eso decís ahora», respondí con suavidad. «Pero la realidad es que si llego a necesitar cuidados permanentes, ninguno de vosotros podrá proporcionarlos sin sacrificar su vida. Y yo no quiero eso. Quiero tener los recursos para pagar por mi cuidado y mantener mi independencia hasta donde sea posible». Abrí el cajón del aparador y saqué la carpeta azul con mis extractos bancarios. La coloqué sobre la mesa y la abrí, mostrándoles las cifras que había estado revisando durante la última semana. «En los últimos 2 años he gastado casi el 40% de mis ahorros en vosotros y vuestros hijos». Señalé una columna de números cuidadosamente sumados. «La entrada para tu piso, Martín. El máster de Ana. La Universidad de Lucía.
los campamentos de verano de Emma y Gabriel, los viajes familiares, las cenas de Navidad y los regalos. Todo eso suma una cantidad que no puedo seguir permitiéndome. Mis hijos miraban los números con expresiones que oscilaban entre la incredulidad y la vergüenza incipiente. «No tenía idea de que estabas gastando tanto», murmuró Martín, pasando las páginas de la carpeta. «Siempre parecías tan dispuesta a ayudar». «Y lo estaba», afirmé. «Me hacía feliz poder daros lo que yo nunca tuve, pero las circunstancias han cambiado. Ya no tengo la pensión de vuestro padre sumada a la mía. La artrosis me limita cada vez más, y a mis 72 años tengo que ser realista sobre el futuro». Cerré la carpeta con un gesto deliberado. «A partir de ahora, no habrá más pagos mensuales a vuestras cuentas», anuncié mirándolos directamente. «No más financiación de estudios para los nietos. No más vacaciones familiares pagadas íntegramente por mí. Y cuando salgamos a cenar, cada uno pagará su parte, como adultos que somos». La reacción fue inmediata y, aunque esperada, no por ello menos dolorosa. «Esto es muy repentino, mamá», protestó Sofía. «No puedes cambiar las reglas de un día para otro. Tenemos compromisos, planes basados en tu ayuda». «¿Qué hay de la Universidad de Gabriel?», añadió Martín, refiriéndose a su hijo de 17 años. «Siempre dijiste que pagaría sus estudios como hiciste con sus primos». «Gabriel puede solicitar becas», respondí, «o trabajar a tiempo parcial mientras estudia, como hice yo. O podéis ayudarle vosotros, sus padres, como hacen millones de familias. Lo que no puede hacer es contar con que su abuela, que vive de una pensión, financie íntegramente su educación superior». La temperatura emocional de la habitación había descendido varios grados. Podía sentir la confusión y el resentimiento emanando de mis hijos como una onda de calor. «¿Y qué pasa con las tradiciones familiares?», preguntó Sofía, con un tono que bordeaba la acusación. «¿Ya no habrá navidades en familia? ¿No más regalos para los nietos?». «Por supuesto que seguiremos celebrando la Navidad», respondí, «pero quizás podríamos hacerlo de forma más modesta. Un sistema de amigo invisible para los regalos, cada familia aportando un plato a la cena a la que no invitarás. Por lo que entiendo», interrumpió Martín, con una amargura que me sorprendió. «Podéis venir a mi casa, como siempre», aclaré, «pero no pagaré yo sola una cena para 10 personas. Eso tiene que cambiar». La conversación continuó durante más de una hora, alternando entre la incredulidad, los reproches velados y ocasionales momentos de comprensión. Mis hijos oscilaban entre reconocer la razonabilidad de mis planteamientos y resistirse a la idea de perder los privilegios a los que estaban acostumbrados. Finalmente, cuando se fueron, el apartamento quedó sumido en un silencio que parecía vibrar con las emociones de la noche. Me sentía agotada, pero extrañamente en paz. Había sido doloroso, sí, pero necesario. El primer paso para recuperar no solo mi independencia económica, sino también mi dignidad como mujer adulta, y no simplemente como la abuela, dispensadora de recursos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Martín. «Mamá, siento cómo he reaccionado esta noche. Nunca me había parado a pensar en lo mucho que has estado sacrificando por nosotros. Hablaremos más calmadamente mañana. Te quiero». Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla mientras respondía con un simple «Yo también te quiero». No esperaba una aceptación inmediata de los cambios que había propuesto, pero aquel pequeño mensaje me daba esperanza de que, con tiempo y paciencia, podríamos construir una relación familiar más equilibrada y respetuosa. Lo que no podía imaginar entonces era que las verdaderas revelaciones y transformaciones familiares apenas estaban comenzando, y que algunas vendrían de donde menos lo esperaba. Los días siguientes a la conversación con mis hijos transcurrieron en un extraño limbo emocional. Martín llamó, como había prometido, y mantuvimos una charla más calmada y productiva. Me sorprendió descubrir que, tras la conmoción inicial, mi hijo era capaz de entender mis razones. Incluso me confesó que, en el fondo, siempre le había incomodado depender económicamente de mí a su edad, pero que la dinámica familiar había normalizado esa situación hasta hacerla invisible. Con Sofía, sin embargo, las cosas no fueron tan sencillas.
Mi hija alternaba entre largos silencios y llamadas cargadas de reproches apenas velados. Emma está muy triste porque no podremos ir a Disneyland París este verano, me dijo en una de nuestras conversaciones, con un tono que sugería que la decepción de mi nieta era culpa mía. Lo siento por Emma, respondí con calma, pero quizás podríais ahorrar para ir el próximo año, o elegir un destino más económico este verano. Sabes que mi sueldo en la revista apenas da para pagar las facturas, protestó. Y ahora, con tus nuevas reglas, tendremos que apretarnos el cinturón. Reprimí el impulso de señalar que su apenas incluía un coche nuevo cambiado cada 3 años y vacaciones anuales que muchas familias considerarían un lujo. En lugar de eso, respiré hondo. A veces hay que ajustar las expectativas, Sofía. Lo importante es que estéis juntos, no el destino. Fácil decirlo cuando has sido tú quien nos ha acostumbrado a cierto nivel de vida, replicó, para luego colgar abruptamente. Estas conversaciones me dejaban agotada emocionalmente, pero también más convencida de que había tomado la decisión correcta. El grupo de mujeres del centro de mayores se convirtió en mi balsa salvavidas durante esas semanas turbulentas. Allí podía compartir mis experiencias, escuchar consejos prácticos y, sobre todo, sentirme comprendida sin necesidad de justificarme constantemente. Una tarde de jueves, aproximadamente un mes después de la cena con mis hijos, recibí una visita inesperada. Estaba regando las plantas de mi pequeño balcón cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré frente a Lucía. Mi nieta. Abuela, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Su tono era serio, algo inusual en ella. La invité a entrar, ofreciéndole un té que aceptó con un gesto distante. Mientras lo preparaba, observé a mi nieta de reojo. Lucía había cambiado sutilmente desde que comenzó a trabajar. Su postura era más segura, su mirada más directa. Ya no era la niña que corría a mis brazos buscando consuelo después de una caída, ni la adolescente insegura que necesitaba aprobación constante. Ante mí había una joven mujer de 23 años enfrentándose al mundo adulto. Nos sentamos en el pequeño sofá del salón, con las tazas de té humeantes entre nosotras. Lucía parecía buscar las palabras adecuadas, evitando mi mirada. «Mamá me ha contado lo de la reunión familiar», dijo finalmente, «sobre tu decisión de dejar de ayudarnos económicamente». «Ah, ¿eso es lo que te ha dicho?», respondí sin sorpresa, pero con cierta decepción. «¿Te contó también por qué he tomado esa decisión?». Lucía negó con la cabeza. «Solo dijo que estabas pasando por una fase difícil y que de repente habías decidido que ya no querías apoyar a la familia». Me dolió la simplificación, pero no me sorprendió. Para Sofía, cualquier límite que yo estableciera sería interpretado como un rechazo o un abandono. «La realidad es más compleja, Lucía», dije después de un sorbo de té. «No es que no quiera apoyaros, es que necesito establecer límites saludables, tanto por mi bienestar económico como emocional». Le expliqué con la misma honestidad que había usado con mis hijos mi situación financiera y mis preocupaciones sobre el futuro. Le hablé también de cómo me había sentido tras el incidente de la cuenta en el restaurante, de mi creciente sensación de ser valorada principalmente por mi capacidad de dar recursos materiales. «No se trata de dejar de quereros o apoyaros», concluí. «Se trata de hacerlo de una manera que sea sostenible para mí y que no cree dependencias poco saludables». Lucía había escuchado en silencio, su expresión cambiando gradualmente de la confusión inicial a una comprensión reflexiva. «Nunca lo había visto así», admitió finalmente. «Supongo que dábamos por sentado que eras, no sé, inagotable, como si dar fuera tu superpoder». Sonreí ante la analogía. «Incluso los superhéroes tienen sus límites, cariño». Lucía dejó su taza sobre la mesita y me miró directamente, con una intensidad que me recordó a mí misma a su edad. «Abuela, hay algo que debo confesarte, algo que no he tenido el valor de decirle a mamá y papá». Su tono me alarmó. «¿Qué ocurre? ¿Estás bien?». «Estoy bien», me tranquilizó. «Es solo que no quiero seguir en el estudio de arquitectura». La noticia me sorprendió. Lucía había luchado tanto por conseguir ese puesto en uno de los estudios más prestigiosos de Madrid. «Solo llevo un mes y ya sé que no es para mí», continuó. «El ambiente es tóxico.
los horarios inhumanos y el tipo de proyectos que hacen son solo edificios ostentosos para gente rica. Nada que ver con la arquitectura social y sostenible que yo quería hacer. ¿Y qué piensas hacer?, pregunté, genuinamente interesada. Me han ofrecido un puesto en una ONG que trabaja en proyectos de mejora de viviendas en barrios vulnerables. Sus ojos brillaban al hablar. El sueldo es mucho menor, pero el trabajo tiene sentido para mí. Sin embargo, temes la reacción de tus padres. Completé su frase. Asintió. Papá y mamá tienen tantas expectativas, siempre hablando de lo orgullosos que están de que su hija trabaje en ese estudio tan prestigioso. Y ahora que tú has dejado de ayudarnos económicamente, me siento aún más presionada para mantener un trabajo bien pagado. Me quedé en silencio un momento, procesando sus palabras. Era dolorosamente irónico. Mi intento de establecer límites económicos había añadido presión sobre mi nieta para tomar decisiones vitales basadas en el dinero y no en sus verdaderos deseos. Lucía, mírame, dije, tomando sus manos entre las mías. Mi decisión de establecer límites económicos no significa que haya dejado de apoyaros en lo que realmente importa. Si ese trabajo en la ONG es lo que te hace feliz, debes perseguirlo, con independencia de lo que piensen tus padres o de lo que ganes. Pero, mamá y papá, tus padres te quieren, la interrumpí. Puede que al principio no entiendan tu decisión, como no entendieron la mía, pero con el tiempo lo harán. Y si necesitas mi apoyo para dar ese paso, lo tendrás, no económicamente, porque eso es precisamente lo que estoy intentando cambiar, sino emocionalmente. Estoy aquí para ti. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Gracias, abuela. Temía que estuvieras enfadada conmigo por lo del restaurante. Sonreí, conmovida por su preocupación. Aquel incidente me abrió los ojos, Lucía, pero nunca he estado enfadada contigo. Solo triste por haber contribuido sin querer a crear una dinámica que no era sana para ninguno de nosotros. Nos abrazamos, y por un momento volvió a ser la niña pequeña que corría a mis brazos después de una caída. Pero cuando nos separamos, vi de nuevo a la mujer adulta, ahora con una determinación renovada en su mirada. Voy a hablar con mis padres este fin de semana, anunció, sobre el cambio de trabajo y sobre ser más independiente en general. Me parece una decisión muy valiente, aprobé, y muy adulta. Después de que Lucía se marchara, me quedé reflexionando sobre nuestra conversación. Me sentía esperanzada. Si mi nieta, la más joven de la familia, era capaz de entender mis motivaciones y reflexionar sobre sus propias decisiones, quizás había esperanza para todos nosotros. Esa misma noche recibí una llamada de Martín. Su tono era serio, casi formal. «Mamá, papá dejó algo para ti antes de morir, algo que me pidió que te entregara cuando fuera el momento adecuado. Creo que ese momento ha llegado». La mención de Ramón hizo que mi corazón diera un vuelco. 5 años después de su muerte, el dolor se había transformado en una nostalgia dulce, pero seguía muy presente. «¿De qué se trata?», pregunté intrigada. «Preferiría dártelo en persona. ¿Puedo pasar por tu casa mañana después del trabajo?». Acepté, por supuesto, aunque aquella noche apenas pude dormir, preguntándome qué podría el haberme dejado Ramón que requiriera ser guardado durante 5 años. Martín llegó puntual, como siempre. Bajo el brazo llevaba una carpeta de cuero gastado que reconocí inmediatamente. Era donde Ramón guardaba sus documentos más importantes. Nos sentamos en el salón, y Martín colocó la carpeta sobre la mesa con una solemnidad que me inquietó. «Papá me dio esto una semana antes de morir», explicó. «Me hizo prometer que te lo entregaría cuando te viera. En sus palabras, luchando por tu independencia. No entendí qué quería decir entonces, pero ahora creo que lo sé». Abrió la carpeta y extrajo un sobre cerrado con mi nombre, escrito en la caligrafía inconfundible de Ramón. Junto al sobre había varios documentos bancarios y legales. «Papá dejó una cuenta a tu nombre», continuó Martín. «Una cuenta de la que ni mamá ni yo sabíamos nada, según me explicó. Quería que fuera tu red de seguridad, tu garantía de independencia si alguna vez la necesitabas». Con manos temblorosas, tomé los documentos bancarios. La cuenta contenía una suma considerable, fruto de ahorros e inversiones que Ramón
había ido acumulando en secreto durante años. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté conmocionada. Martín señaló el sobre. «Papá fue muy claro. Debía entregártelo solo cuando tú misma comenzaras a establecer límites con nosotros. Dijo que antes de eso, el dinero solo perpetuaría la dinámica que él mismo había ayudado a crear». Abrí el sobre y desplegué la carta. La letra de Ramón, firme y clara, apareció ante mis ojos. «Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente has empezado a reclamar tu espacio y tu independencia, algo que siempre deseé para ti, aunque confieso que yo mismo contribuí a crear esa imagen de la abuela infinita, que tanto daño te ha hecho. Perdóname por eso. Perdóname también por este pequeño secreto. Esta cuenta es mi forma de apoyar tu libertad cuando estés lista para ella. Siempre admiré tu generosidad, tu capacidad infinita de dar, pero a veces temí que te perdieras a ti misma en el proceso, que todos, incluido yo, acabáramos viendo solo lo que podías dar, no quién eras. Utiliza este dinero como creas conveniente. Es tuyo, sin condiciones. Mi único deseo es que te permita vivir tus últimos años con la dignidad y la independencia que mereces. Te he amado cada día de nuestra vida juntos, y te seguiré amando más allá de la muerte. Por eso quiero que seas libre, verdaderamente libre. Siempre tuyo, Ramón». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando terminé de leer. Ramón. Mi Ramón. Había visto lo que yo misma no fui capaz de ver durante años. Había reconocido mi necesidad de independencia, incluso antes de que yo la sintiera. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Martín, visiblemente preocupado. «Mejor que nunca», respondí, doblando cuidadosamente la carta. «Tu padre siempre fue un hombre sabio». «Lo era», asintió Martín, con una sonrisa triste. «Y quería que supieras que estoy orgulloso de ti, mamá, de tu valentía para cambiar las cosas, aunque nos incomode a nosotros». Papá tenía razón. Ya era hora de que pensaras en ti misma. Aquella noche, después de que Martín se marchara, me senté en mi balcón contemplando las luces de Madrid. La carta de Ramón descansaba sobre mi regazo, un testimonio tangible de un amor que iba más allá de la posesión o la dependencia, un amor que deseaba mi libertad por encima de todo. La cuenta bancaria no cambiaría mis planes de establecer límites económicos con mi familia. No era ese su propósito. Era, como Ramón había escrito, una red de seguridad, la garantía de que, pasara lo que pasara, yo podría mantener mi independencia hasta el final. Con esa certeza, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin sueños ni sobresaltos, como si una parte de mí que había estado en tensión durante décadas finalmente pudiera descansar. Lo que no sabía entonces era que el verdadero desafío estaba por llegar, porque establecer límites es solo el primer paso. Mantenerlos, especialmente cuando se ponen a prueba, es donde realmente se demuestra nuestra determinación. El verano llegó a Madrid con su característico calor abrasador. Las calles se vaciaban durante las horas centrales del día y las terrazas se llenaban al atardecer, cuando la temperatura comenzaba a ser soportable. Para mí, era la primera vez en muchos años que enfrentaba el verano sin planes familiares establecidos. Normalmente, para estas fechas, ya habría organizado y pagado gran parte de las vacaciones familiares en alguna casa rural o apartamento costero. Ya habría comprado billetes de avión para mis nietos que estudiaban fuera, asegurándome de que todos pudieran reunirse. Ya habría reservado restaurantes y planeado excursiones. Este año, sin embargo, era diferente. Fiel a mi decisión de establecer límites económicos, había informado a mis hijos que no financiaría las vacaciones familiares. Les propuse, en cambio, organizar algo más modesto donde cada uno contribuyera según sus posibilidades. La reacción fue variada. Martín, sorprendentemente, se adaptó bien a la idea y sugirió alquilar un apartamento en Asturias donde cada familia pagaría su parte. Sofía, en cambio, anunció que ella y sus hijos visitarían a sus suegros en Galicia, en lo que interpreté como una forma de castigo o protesta silenciosa. En cuanto a mí, por primera vez en décadas, decidí hacer algo completamente para mí misma. Un viaje cultural a Florencia, un destino que siempre había soñado visitar
pero que había pospuesto continuamente en favor de las necesidades familiares. La preparación de ese viaje se convirtió en una fuente de alegría inesperada. Pasaba horas investigando museos, reservando entradas anticipadas para la Galería Uffizi y el Duomo, seleccionando un pequeño hotel familiar en el centro histórico. Me compré ropa nueva, incluido un sombrero de ala ancha para protegerme del sol toscano y un par de zapatos cómodos para caminar por las calles empedradas. Todo iba según lo planeado hasta que, 2 semanas antes de mi partida, recibí una llamada de Sofía. Su voz sonaba tensa, casi al borde de las lágrimas. «Mamá, ha ocurrido algo. Carlos ha perdido su trabajo». Carlos, el marido de Sofía, trabajaba como gerente en una empresa de comunicación que, según me explicó atropelladamente mi hija, había sido adquirida por un grupo mayor y estaba realizando recortes de personal. «Lo siento mucho, hija», respondí con sinceridad. «¿Cómo está él?» «Devastado, como puedes imaginar, y preocupado, porque teníamos muchos planes». Hizo una pausa significativa, incluyendo la entrada para un piso más grande. Habíamos firmado el contrato de arras la semana pasada. Mi corazón se encogió, anticipando lo que venía a continuación. «Mamá, sé que dijiste que no más ayuda económica, pero esto es una emergencia. Perderemos las arras si no conseguimos el resto de la entrada en un mes. Son 15.000 euros. 15.000 euros. Una cantidad que, hace unos meses, probablemente habría entregado sin pestañear. Ahora, sin embargo, la cifra me parecía exorbitante. No porque no dispusiera de ella. Con la cuenta que me había dejado Ramón, podría permitírmelo, sino porque representaba exactamente el tipo de dependencia que estaba intentando romper. «Sofía, lo siento mucho por vuestra situación», dije, midiendo cada palabra. «Pero no puedo daros ese dinero». El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que casi podía palparlo. «¿No puedes o no quieres?» La voz de Sofía había adquirido un filo cortante. «Ambas cosas», respondí con honestidad. «No quiero seguir alimentando la idea de que soy el recurso financiero de última instancia. Y no puedo, porque necesito preservar mis ahorros para mi futuro». «¿Tu futuro?» El tono de Sofía escaló hacia la indignación. «¿Qué futuro, mamá? Tienes 72 años. Nosotros somos tu futuro. Tus nietos son tu futuro». Sus palabras me dolieron como una bofetada física. ¿Así me veía mi hija? Como alguien cuya vida ya estaba básicamente terminada. Alguien cuyo único propósito restante era servir de soporte a las generaciones más jóvenes. «Mi vida no ha terminado, mía, Sofía», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. «Tengo planes, proyectos, sueños propios, y aunque adoro a mis nietos, no son mi futuro, en el sentido de que deba sacrificar mi bienestar por el suyo». No puedo creer lo que estoy oyendo. La voz de Sofía temblaba ahora de rabia. «¿Prefieres irte de viaje a...» ¿Dónde era? ¿Florencia? ¿En lugar de ayudar a tu propia hija en un momento de crisis? Respiré hondo, resistiendo el impulso de ceder ante la culpa que intentaba inculcarme. No se trata de preferencias, Sofía. Se trata de establecer límites saludables. 15.000 euros no es una pequeña ayuda temporal. Es una cantidad que cambiaría significativamente mi situación financiera. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Perder nuestro futuro hogar? Hay otras opciones, respondí intentando mantener la calma. Podríais pedir un préstamo bancario, o aplazar la compra hasta que Carlos encuentre otro trabajo, o buscar un piso más acorde a vuestra situación actual. Increíble. La voz de Sofía destilaba amargura. Después de todo lo que hemos hecho por ti, de todas las veces que te hemos cuidado cuando estabas enferma, de todas las visitas cuando estabas sola tras la muerte de papá, esta manipulación emocional era exactamente lo que Carmen, del grupo de mujeres mayores, había descrito como la artillería pesada que los hijos despliegan cuando los límites se mantienen firmes. «Sofía, te quiero», dije, sintiendo que cada palabra pesaba 1 tonelada. «Pero no puedo ser tu solución financiera. Mi decisión está tomada». La llamada terminó con un portazo verbal por parte de mi hija, seguido de días de silencio absoluto. No llamó, no respondió a mis mensajes, no apareció en nuestra habitual comida de los domingos. Martín,
enterado de la situación por su hermana, intentó mediar sin éxito. «Dale tiempo, May, mamá», me aconsejó. «Está dolida y asustada. Cuando se calme, entenderá tu posición». Pero el tiempo pasaba y la fecha de mi viaje se acercaba sin señales de reconciliación. Comencé a preguntarme si debería cancelarlo. ¿Era realmente correcto irme a Italia mientras mi hija atravesaba una crisis? ¿No era eso una forma de egoísmo? Compartí estas dudas en el grupo de mujeres mayores, donde encontré opiniones divididas, pero un consenso general. Mantener mis planes no era egoísta, sino un acto de autocuidado necesario. Si cancelas, estarás enviando el mensaje de que tus necesidades siempre serán secundarias, señaló Pilar. Y, créeme, ese es un precedente peligroso. La noche antes de mi partida, con las maletas ya preparadas, recibí una visita inesperada. Al abrir la puerta me encontré cara a cara con Gabriel, el hijo de 16 años de Sofía, alto y desgarbado como su padre, pero con mis mismos ojos oscuros. Gabriel siempre había sido el más reservado de mis nietos. «Abuela, ¿puedo pasar?», preguntó con una timidez impropia de su edad. Lo invité a entrar, sorprendida por su visita a esas horas. Nos sentamos en el salón, donde las maletas abiertas evidenciaban mis planes de viaje. «Mamá está muy enfadada contigo», dijo directamente y sin preámbulos. «Dice que la has abandonado cuando más te necesitaba». Sentí una punzada de dolor, pero me mantuve serena. «¿Y tú qué piensas, Gabriel?». Mi nieto se removió incómodo en el sofá. «No lo sé. Por una parte entiendo que mamá esté disgustada. Lo del piso era importante para ella. Pero por otra...». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Lucía me contó lo que hablasteis, sobre establecer límites y todo eso. Y creo que tienes derecho a hacer tu vida y abuela. Como cuando yo no quiero prestarle mi ordenador a Emma, y tú me dices que está bien decir que no a veces». Su analogía, simple pero certera, me conmovió profundamente. Gabriel siempre había sido observador, capaz de ver más allá de lo evidente. «Exactamente, cariño. Es el mismo principio. Además», continuó, ahora más animado, «papá ya tiene varias entrevistas de trabajo. Dice que en su sector no es difícil encontrar algo nuevo. Y mamá... bueno, creo que está más enfadada por orgullo que por el dinero en sí». Esta revelación me sorprendió. ¿Era posible que la situación no fuera tan desesperada como Sofía me había hecho creer? ¿Entonces no están en riesgo de perder las arras? Gabriel se encogió de hombros. «No lo sé seguro, pero escuché a papá decir que podrían pedir un préstamo puente al banco mientras se resuelve lo de su trabajo. Aunque eso significaría endeudarse más». Guardamos silencio un momento. La situación era compleja, pero no tan catastrófica como mi hija había planteado. Más bien parecía un caso de orgullo herido y expectativas defraudadas. «¿Por qué has venido, Gabriel?», pregunté finalmente. Mi nieto bajó la mirada, súbitamente interesado en sus zapatillas deportivas. «Porque no quería que te fueras a Italia pensando que todos estamos enfadados contigo», respondió con sencillez. «Yo no lo estoy. Lucía tampoco. Y creo que mamá tampoco lo estará para siempre». Le sonreí, conmovida por su gesto. «Gracias, cariño. Significa mucho para mí». Gabriel se levantó indicando que se marchaba. «Disfruta de Florencia, abuela. Y trae muchas fotos, especialmente del David ese que tanto quieres ver». Le prometí que lo haría, y tras un abrazo breve pero intenso, se marchó. Me quedé sola nuevamente, pero con un peso menos sobre mis hombros. La visita de Gabriel me había recordado algo importante. La familia no es un bloque monolítico. Cada miembro tiene su propia perspectiva, su propia capacidad de comprensión y adaptación. A la mañana siguiente, subí al avión con destino a Italia con sentimientos encontrados, pero con la convicción de estar haciendo lo correcto. Los días en Florencia fueron exactamente lo que necesitaba. Un tiempo para mí misma, para redescubrir la mujer que había más allá de mi papel de madre y abuela. Caminé hasta la extenuación por calles empedradas. Me maravillé ante obras maestras del Renacimiento. Saboreé helados artesanales sentada en plazas centenarias y entablé conversaciones con otros viajeros solitarios como yo. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde el Ponte Vecchio, recibí un mensaje de Martín. «Carlos ha conseguido un nuevo trabajo.
mejor pagado que el anterior. Parece que podrán seguir adelante con la compra del piso. Sofía sigue dolida, pero se le pasará. Disfruta de tu viaje, mamá. Te lo mereces. Sentí una oleada de alivio. No porque las cosas se hubieran resuelto favorablemente para Sofía y Carlos, aunque me alegraba por ellos, por supuesto, sino porque había mantenido mi posición sin que el mundo se derrumbara. Mi negativa a proporcionar ayuda financiera no había destruido a mi familia, ni había condenado a mi hija a la miseria. Al contrario, les había obligado a buscar soluciones alternativas, a movilizar sus propios recursos, a actuar como los adultos capaces que realmente eran. Esa noche, en la soledad acogedora de mi habitación de hotel, escribí un largo correo electrónico a mis hijos y nietos. Les conté sobre mi día en Florencia, sobre lo que estaba aprendiendo, sobre lo que sentía al estar, por primera vez en décadas, haciendo algo completamente para mí. Al final del correo, añadí un párrafo que había estado formándose en mi mente durante todo el viaje. Quiero que sepáis que mi amor por vosotros no ha disminuido ni un ápice. Al contrario, creo que ahora es más auténtico porque está basado en el respeto mutuo y no en la dependencia. Estoy descubriendo que puedo ser una buena madre y abuela sin sacrificar mi propia identidad y bienestar. Y espero que vosotros descubráis también que podéis ser hijos y nietos maravillosos sin depender de mí económicamente. Este viaje no es solo un recorrido por Italia, es mi declaración de independencia, mi afirmación de que aún tengo vida propia por vivir, y eso, lejos de alejarme de vosotros, me permitirá estar presente de una forma más plena y auténtica. Envié el correo y apagué el ordenador, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Fuera, Florencia brillaba bajo la luz de la luna, hermosa e imponente, como la vida que aún tenía por delante. Regresé de Italia transformada. No se trataba solo del bronceado que había adquirido bajo el sol toscano, ni de las docenas de fotografías que llenaban mi teléfono, ni siquiera de los pequeños recuerdos que había comprado para mis nietos. Era algo más profundo, una sensación de plenitud y libertad que emanaba desde mi interior. Durante 10 días había sido simplemente Elena, no la madre, no la abuela, no la proveedora de recursos, solo una mujer de 72 años descubriendo el mundo a su propio ritmo, tomando sus propias decisiones, siguiendo únicamente sus intereses y deseos. La vuelta a Madrid, sin embargo, significaba enfrentar nuevamente la realidad familiar. A pesar del mensaje conciliador de Martín, no sabía qué esperar de Sofía. ¿Seguiría molesta? ¿Habría reflexionado sobre nuestra relación? ¿Comprendería finalmente mis razones? La respuesta llegó el mismo día de mi regreso, en forma de un ramo de flores entregado en mi puerta. La tarjeta, escrita con la letra elegante de mi hija, decía simplemente: «Cuando estés instalada, me gustaría visitarte. Tenemos que hablar. Con cariño, Sofía». La visita se concretó para la tarde siguiente. Me sorprendió que Sofía viniera sola, sin la compañía de Emma o Gabriel, que solía usar como amortiguadores emocionales en situaciones tensas. Apareció puntual, vestida con sencillez pero elegancia, como era su costumbre. Nos besamos en las mejillas con cierta rigidez, esa mezcla de amor profundo y tensión no resuelta que solo las relaciones familiares pueden generar. «Estás diferente», observó mientras se sentaba en el sofá. «Italia te ha sentado bien. Ha sido un viaje maravilloso», respondí, sirviendo té para ambas. «Deberías verlo algún día. La Galería Uffizi por sí sola merece el viaje». Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Finalmente, Sofía dejó su taza en la mesita y me miró directamente. «Mamá, te debo una disculpa», dijo con voz firme pero emotiva. «Me comporté como una niña caprichosa cuando me negaste el dinero para el piso. Te dije cosas hirientes que no pienso realmente». Su sinceridad me sorprendió. Sofía nunca había sido propensa a reconocer sus errores. «Lo que dije sobre tu edad, sobre que tus nietos eran tu futuro, fue cruel e injusto», continuó. «Carlos me lo hizo ver cuando se lo conté. Me dijo que si algún día Emma me hablara así cuando yo tuviera tu edad, me sentiría devastada». «Te agradezco la disculpa, hija», respondí, conmovida. «Y la acepto. Pero más importante que mis sentimientos heridos es que entiendas mis razones.
Sofía asintió. Carlos y yo hemos estado hablando mucho sobre eso. Sobre cómo hemos dado por sentado tu apoyo económico durante años, como si fuera una obligación tuya y no un regalo generoso. Sobre cómo, sin darnos cuenta, te convertimos en nuestro plan B, nuestra red de seguridad. No fue solo culpa vuestra, reconocí. Yo establecí esa dinámica desde que erais pequeños. Mi propio miedo a la escasez, mi deseo de daros lo que yo no tuve, me llevó a crear este desequilibrio. Sofía esbozó una sonrisa triste. Lo del piso se ha resuelto. Por cierto, Carlos consiguió un trabajo mejor pagado, como seguramente ya te contó Martín. Y el banco nos ha concedido una hipoteca con mejores condiciones de las que esperábamos. Al final, todo ha salido bien, sin necesidad de... Se detuvo, como si temiera decir algo inapropiado. Sin necesidad de mi ayuda económica. Completé la frase. Y eso es justamente el punto, Sofía. No es que no quiera ayudaros. Es que necesito que comprendáis que podéis resolver vuestros problemas sin depender de mí. Mi hija asintió, pensativa. Lo entiendo ahora. Y admiro tu valentía para cambiar una dinámica tan establecida a tu edad. No debe haber sido fácil. No lo ha sido, confirmé. Pero era necesario. No solo por mi bienestar económico, sino por mi dignidad. Y también por vosotros, aunque no lo veáis así aún. La dependencia económica en la edad adulta acaba erosionando la autoestima y la capacidad de resolver problemas. Hablamos durante horas esa tarde. Por primera vez en mucho tiempo, mantuvimos una conversación adulta, sincera, sin manipulaciones emocionales ni reproches velados. Le mostré las fotos de mi viaje, le conté anécdotas, le describí las sensaciones de caminar sola por una ciudad extranjera, de tomar mis propias decisiones, de hacerme amiga de otros viajeros solitarios. En algún momento, Sofía hizo una observación que me dejó pensativa. «Sabes, mamá, creo que parte de nuestra resistencia a tus límites era porque contradecían la imagen que teníamos de ti. La abuela eternamente sacrificada, la que siempre anteponía nuestras necesidades a las suyas. Verte priorizándote a ti misma fue desconcertante, como si hubieras cambiado las reglas del juego sin avisarnos. Las personas cambiamos, Sofía», respondí, incluso a los 72 años. Quizás especialmente a los 72 años, cuando el tiempo que queda por delante es limitado, y empiezas a preguntarte si has vivido la vida que realmente querías vivir. Cuando Sofía se marchó, algo había cambiado entre nosotras, un nuevo respeto mutuo, una comprensión más profunda. No era ingenua. Sabía que establecer nuevas dinámicas familiares llevaría tiempo, que habría recaídas, momentos de tensión. Pero habíamos dado un primer paso crucial. Las semanas siguientes trajeron más cambios positivos. Lucía renunció formalmente a su trabajo en el prestigioso estudio de arquitectura y comenzó en la ONG, radiante de entusiasmo a pesar del recorte salarial. Martín organizó una comida familiar en su casa, donde cada adulto aportó un plato, rompiendo la tradición de que yo me encargara de todo. Emma, mi nieta de 11 años, me pidió que le enseñara a cocinar, mostrando un interés genuino por aprender de mí algo que iba más allá de lo material. Pero quizás el cambio más significativo ocurrió en mi reunión semanal con el grupo de mujeres mayores. Carmen, que había compartido su difícil experiencia estableciendo límites con su hija, me pidió que contara mi historia. Lo hice sin dramatismos, describiendo tanto los momentos dolorosos como los avances positivos. Cuando terminé, una mujer nueva en el grupo, que se había mantenido silenciosa hasta entonces, habló con voz temblorosa. Nunca pensé que fuera posible cambiar, digo, a nuestra edad. Llevo décadas siendo la abuela cajero automático, como decís aquí. Mi hijo mayor ni siquiera trabaja porque sabe que yo cubriré todos sus gastos. Mis nietos solo me llaman cuando necesitan dinero. Y yo lo acepto porque temo perderlos si dejo de ser útil económicamente. Sus palabras resonaron profundamente en la sala. Ese miedo a dejar de ser relevante, a ser abandonada si dejaba de ser útil materialmente, era algo que todas habíamos sentido en algún momento. «Puedes cambiar», le aseguré. «No será fácil, y probablemente sea doloroso al principio, pero es posible establecer relaciones más equilibradas a cualquier edad». «¿Y si me rechazan?», preguntó con genuino temor.
¿Y si dejan de visitarme cuando ya no les dé dinero? ¿Entonces? Intervino Pilar con su habitual franqueza. Sabrás que nunca fue amor verdadero lo que os unía. Doloroso, sí, pero al menos estarás viviendo en la verdad. La mujer asintió, pensativa. No sé si mis palabras o las de Pilar la animaron a intentar cambiar su situación. Espero que sí, porque si algo había aprendido en los últimos meses, era que nunca es tarde para reivindicar nuestra dignidad y nuestro derecho a ser valoradas por quienes somos, no por lo que podemos dar. Un sábado de finales de verano, aproximadamente 3 meses después de mi regreso de Italia, Lucía me llamó con una propuesta inesperada. Abuela, estamos organizando una cena familiar en casa de los padres y queríamos saber, ¿te importaría que dividiéramos la cuenta entre todos? Su tono era ligero, casi juguetón, una referencia clara al incidente que había iniciado todo este proceso de cambio. Sonreí al teléfono. Me parece perfecto, cariño. Cada uno aportando según sus posibilidades. Genial. Ah, y he pensado que después de la cena podrías mostrarnos las fotos de tu viaje a Italia. Todos queremos verlas. Y quizás... Hizo una pausa. Quizás podrías hablarnos de ese grupo de mujeres al que asistes. Mamá me ha dicho que es algo especial para ti. Sentí una calidez expandiéndose en mi pecho. No era solo la propuesta en sí, sino lo que representaba. Un reconocimiento de mí como persona completa, con intereses y vida más allá de mi papel familiar. Me encantaría, Lucía, respondí, emocionada. Me encantaría compartir eso con vosotros. La cena fue un éxito. Todos contribuyeron económicamente según sus posibilidades, desde Martín, que aportó la mayor parte como el mejor situado financieramente, hasta Emma, que insistió en pagar los postres con su dinero de la semana. La comida estuvo deliciosa. La conversación fluyó naturalmente, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente presente y relajada en una reunión familiar. Después, en el salón de Martín, conectamos el ordenador al televisor y mostré las fotos de Florencia. Hablé de las obras de arte que había contemplado, de las plazas donde había tomado café, de los pequeños descubrimientos que solo se hacen cuando uno viaja sin prisas y sin agenda fija. Y luego, a petición de Lucía, les conté sobre el grupo de mujeres mayores, sobre cómo habíamos creado un espacio de apoyo mutuo, de sinceridad sin juicios, de sabiduría compartida. Les hablé de Carmen y su lucha con su hija, de Pilar y su humor irreverente, de Dolores y su proceso de reconciliación con el pasado. Para mi sorpresa, todos escuchaban con genuino interés. Incluso Gabriel, normalmente absorto en su teléfono, levantó la vista varias veces, intrigado por estas historias de mujeres que bien podrían ser invisibles para un adolescente. Nunca pensé que habría tantas abuelas rebeldes por ahí, comentó con una media sonrisa. Las hay, cariño, respondí. Más de las que imaginas. Y cada día somos más. Esa noche, al regresar a mi apartamento, me detuve un momento en el balcón. Madrid se extendía ante mí. Un mar de luces bajo un cielo estrellado. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquel incidente de la cuenta en el restaurante con Lucía. En el dolor, las confrontaciones, los momentos de soledad y duda, pero también en los avances, las reconciliaciones, los pequeños triunfos cotidianos. No había sido un camino fácil. Establecer límites nunca lo es, especialmente cuando llevas décadas viviendo según patrones establecidos. Pero había valido la pena. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi familia me veía realmente a mí, Elena, la mujer de carne y hueso con necesidades y deseos propios, no solo a la abuela, cuyo único valor residía en su disposición a dar recursos materiales. No sé cuántos años me quedan por delante. A los 72, la vida se mide ya en décadas, no en generaciones. Pero sean muchos o pocos, estoy decidida a vivirlos con dignidad y autenticidad, a seguir explorando el mundo, conociendo gente nueva, aprendiendo, creciendo, a ser una madre y una abuela presente y amorosa, pero también una mujer completa por derecho propio. Y si mi experiencia puede inspirar a otras mujeres de mi edad a reclamar su espacio y su dignidad, eso será un legado más valioso que cualquier herencia material que pudiera dejar. Porque al final, lo más importante que podemos transmitir a las siguientes generaciones no es dinero,
ni propiedades. Es la lección de que nunca es tarde para reivindicarnos a nosotras mismas. Nunca es tarde para establecer límites saludables. Nunca es tarde para pedir, con amor, pero con firmeza, que la cuenta se divida equitativamente. Nunca es tarde para ser libres.